Bueno, hermanos, hoy empezamos con hoy terminamos con nuestra última lección, sumergidos en Cristo, y vamos a hablar del tercer fundamento, hermanos, que es el agua. El agua. Amén. Hermanos, esta palabra agua, disculpen, un poquito mal. Esta palabra agua, hermanos, si vamos a Hechos 2:38. Estas aguas, hermanos, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de una semilla? ¿Se acuerdan que cuando pasamos por la experiencia del fuego, Dios quema toda tu triple naturaleza para hacerte un hombre Esh o una mujer Isha de fuego? ¿Se acuerdan? Y que ahí hacía brotar. Y eso está hablando de una semilla. Miren, hermanos, cuando el Espíritu de Dios en forma de agua, que es la maíz de Dios, hermanos, es el semen de Dios, si lo quieren ver de esa manera, hermanos, es el que riega la vida del ser humano. Por eso cuando la palabra de Dios llega, hermanos, es esa semilla. Si esa semilla no da fruto, es porque no tienes el fundamento de Cristo, no tienes la sangre, no tienes el fuego, porque el fuego es el que te va a moldear a una nueva criatura, pero tampoco vas a tener el agua, hermanos. El agua es el líquido vital para que todo crezca. ¿Están aquí? Por eso el bautizarse no es nada más bajar a las aguas y decir, a ver qué sale. No, cuando tú bajas a las aguas, hermanos, en el nombre de Jesucristo, está hablando de estas aguas Maim, hermanos, que nos está hablando, hermanos, de que va a regar tu triple naturaleza, pero va a ser ese semen o esa semilla de vida que te va a dar una nueva naturaleza. ¿Están aquí? Ahí verdaderamente se demuestra si tienes una nueva naturaleza con las aguas del nombre de Jesús. ¿Están aquí? Los veo que su mente está por otro lado, ¿eh? Siento una atmósfera muy pesada. Pónganse aquí, regresen. Y la Biblia dice, hermanos, que nos está hablando de esto, que el Señor quiere regar con el río de las aguas de su nombre tu triple naturaleza. Porque muchas veces no florecemos en los frutos del Espíritu. Acuérdense que hay un árbol en nuestro corazón, así como hay una menorá, porque eso lo dice el libro de Zacarías, que el candelabro está alimentado por 2 olivos. ¿Ya no han leído eso? ¿O no? ¿No? Bueno, les queda la tarea que lean Zacarías. Hermanos, y una es la naturaleza del Padre y la otra es la naturaleza del Hijo, que se combinan en una sola agua. Y esas aguas son las aguas Maim de Dios, que sirven para desarrollar el árbol que hay en tu corazón, el árbol del fruto bueno. De ahí, de ese árbol, hermano, es donde salen los frutos del Espíritu. ¿Están aquí? Por eso cuando tú ya pasaste, hermanos, por el triple fundamento, por eso antes de entrar al lugar santo, cualquiera que entraba al lugar santo del orden sacerdotal, hermanos, tenía que pasar por la sangre, tenía que pasar por el fuego, tenía que pasar por las aguas para que pudiera entrar santificado. Tú no puedes decir que estás santificado si no has pasado por ese triple fundamento en tu vida espiritual. ¿Estás aquí? Y es aquí donde empiezan, hermanos, tu vida espiritual. Con estas aguas del nombre de Jesús tiene que empezar a desarrollarse ese árbol y los 12 frutos del Espíritu que hay en la Biblia. Gálatas 5:22 nada más habla de 9. Pero si nosotros nos vamos al libro de Cantares, hermanos, son 12 frutos. 12 frutos. La esposa tiene 12 frutos porque se pone cara a cara con el amado que tiene los 12 nombres gubernamentales. O sea, por eso la esposa del Cordero tiene que tener
los 12 frutos. ¿Están aquí? ¿Todos conocemos los frutos? ¿Todos conocemos los 9 frutos? Gozo, paz, amor, ¿sabe? Pero la esposa tiene una exigencia más. Y hay 2 cosas que tiene que tener: oración, alabanza y adoración. ¿Dónde qué? Antes de llorar, adora. Antes de enojarte, adora. Levanta cánticos de alabanza. Y el diablo no va a tener cabida en tu vida. Pero si tú no levantas alabanza, no levantas oración ni adoración, hermanos, eres una presa fácil para el diablo. Porque no te has lavado en las aguas del nombre. Para tú ser una persona santificada, hermano, tú necesitas entrar lavado de todo polvo de rechazo, de ira, de contienda. Tú necesitas entrar limpio, dice la Biblia. Porque si tú entrabas con una mancha de polvo donde fuera de tu cuerpo, en ese momento caías muerto. Y la Biblia dice en este tiempo que si nosotros estamos manchados por el pecado, y el pecado es muerte y condenación eterna. ¿Estamos aquí? Por eso nuestra vida espiritual, hermanos, es muy, pero muy delicada. Por eso la Biblia dice que tendremos que a la mujer se tiene que tratar como vaso más frágil. Pero no se está tratando de la mujer física, sino que se está hablando de la mujer espiritual, de la esposa del Cordero, que es tan frágil la naturaleza del alma espiritual, que tú tienes que ser muy cuidadosa cómo la tratas, cómo la conduces y cómo la encaminas hacia el esposo que es Jesucristo. A eso se refiere la Biblia. No se está refiriendo a las mujeres como se ha dicho que, ay, trátenlas como vaso más frágil. A la mujer hay que tratarla bien. Pero eso está hablando de la esposa del Cordero, porque el libro de Cantares lo dice. ¿Están aquí? Por eso cuando el hombre o la mujer que baja las aguas, hermanos, se lava totalmente y entra con una naturaleza santificada. Ahí hay una doble experiencia para el cristiano. A través de las aguas, hermanos, vamos a ir a la palabra. Lo que les estoy hablando es de la palabra. ¿Están aquí? Quiero que entendamos algo. Vamos a Hechos 2:38, que ahí es donde está toda nuestra enseñanza. ¿Están aquí? Dice la Biblia, Hechos 2:38. Por favor. En nombre del Señor Jesucristo, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu. Miren, hermanos, muchas veces cuando la Biblia habla y enseña de que recibiréis el don, hermanos, hay 2 formas de tener al Espíritu Santo en tu vida. Quiero que me pongas atención. Esto está pesado. Porque una cosa es que el Espíritu Santo venga y repose como paloma cuando estoy en la adoración, en la oración, y otra cosa que es que el Espíritu Santo esté en ti. ¿Estamos? Y eso lo dice la Biblia, que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre los profetas y empezaban a profetizar. ¿Estamos? Pero si ustedes se dan cuenta, después del Nuevo Testamento dice que todos eran llenos del Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no venía por ratos, sino que el Espíritu Santo necesita estar en ti. Por eso es muy fundamental que tu vida espiritual siempre esté llena del Espíritu Santo. Y una de las manifestaciones más claras de que tú estás llena del Espíritu Santo son las lenguas. Pero ahora, las lenguas, hermanos, también ahí hay niveles y dimensiones. A veces hay gente que está en pecado, hay gente que no está viviendo una vida como debe de ser y habla lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu está intercediendo por esa alma que está perdida. Porque la Biblia dice: irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Están aquí? Quiero que me pongan atención. No se distraigan. Porque esto es algo fundamental. El diablo no quiere que aprendas esto, porque si tú no aprendes, si no vives esto, vas a seguir siendo el mismo cristiano de siempre, sin visión, sin crecimiento espiritual, y nunca vas a llegar a ser la esposa del Cordero. ¿Estamos?
Cuando tú tienes la naturaleza de Cristo, los demonios huyen, dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de los Hechos, dice que los hijos de Sebas llegaron y quisieron hacer una liberación o un exorcismo y dicen: venimos en el nombre de aquel que Pablo predica. Y el diablo les dice, o el demonio les dice: sé quién es Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes no los conozco. Y es lo mismo que pasa con el pueblo cristiano de este tiempo. No tiene a Cristo, no tiene la naturaleza, el carácter y la autoridad de Cristo, y por eso los demonios hacen lo que quieren en las iglesias. Pero cuando tú tienes el nombre, los demonios tienen que irse, porque la gloria de Shaharabakahanda, porque la gloria de Jehová desciende, hermano. Yo no sé qué sienta usted, yo siento una gloria especial sobre mi vida, porque la autoridad se gana. La autoridad se gana. La autoridad no va a venir como un regalo de que: ay, me caes bien, buena onda, ahí está tu autoridad. No, la autoridad se gana. Y la vas a ganar a través de estas experiencias del nombre. ¿Están aquí? Por eso este bautismo del nombre de Jesús no cualquiera lo recibe, hermanos. Porque la revelación no es para todos, y no es porque haga yo menos a la gente, es porque no cualquiera aguanta el camino crucificado. Hay muchas iglesias donde te hablan: decrétalo, átalo, sujétalo, hazle nudo de coche, y siguen viviendo la misma miseria espiritual en la que vive. Pero cuando tú conoces el nombre, te paras y dices: en el nombre de Jesús se limpian los aires, y se tiene que limpiar, porque la gloria de Jehová desciende. Y dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No es opcional, hay libertad. Esa es la vida que Cristo quiere que tengas tú, viviendo en el carácter, en la naturaleza y en la autoridad de Cristo. Esta palabra tiene que revolucionar tu vida, tiene que llevarte a otro nivel de pensamiento, de actitud, de forma de comportarte. Porque la Biblia dice, hermanos, la Escritura habla de esto. Si ustedes se dan cuenta, dice primera de Juan 5, 7 y 3. Perdón, porque estoy bajo la unción y no entiendo lo que estoy escribiendo. Primera de Juan 5, 7 dice: 3 son los que dan testimonio. Primero tienes que pasar por la sangre. La sangre te va a pisotear. Los pies de Cristo te tienen que pisotear. Todos tus argumentos tienen que quedar en el bote de la basura, si tú quieres caminar con Cristo y entrar al lugar santo. Primera de Juan 5, 7 dice: y 3 son los que dan testimonios: la sangre, el fuego y el agua. Antier hablamos de la sangre, ayer hablamos del fuego, y hoy vamos a hablar del agua, hermanos. Cuando tú llegas al agua, hermanos, es porque estás queriendo y aspirando a ser la esposa del Cordero. ¿Estás aquí? Y esto, hermanos, nos habla de la fuente del lavacro. La fuente del lavacro, hermanos, si ustedes se dan cuenta, dice que estaba hecha en dos partes: la base y la tina, si lo queremos decir. Hermanos, quiero que me pongan mucha atención. Vamos a Éxodo 38, 18. Lo vamos a estudiar, y el Señor siga reprendiendo a los demonios que quieren robar esa bendición del conocimiento de esto, porque esto es algo poderoso, hermanos. Dice el Señor: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Éxodo 38, 18 y Éxodo 38, 8. El que lo tenga, denle lectura, por favor. También hizo la fuente de bronce con su base de bronce de los espejos de las que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación. Ok, aquí hay dos cosas, bueno, muchas cosas en esto. Dice que era de bronce. ¿De qué dijimos que habla el bronce? De la fuerza de Jesucristo para gobernar sobre nuestras vidas. Acuérdense que el apóstol Pablo lo describió en un texto muy literal y dijo: porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la convicción del Hijo de Dios. Ahora, aquí no es de que si quieres caminar, es que tienes que caminar. Es que no tengo ganas, pues tienes que caminar sin ganas, porque Él es el que está sobre ti. Porque te está hablando, el bronce nos habla de la fuerza. ¿Y de qué estaba hecho? Dice
Dice que era una base y la fuente de bronce y su base de bronce. Ajá. De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta. Ok. Esto también se le llama la fuente de los espejos. Porque cada noche, hermanos, el Señor tiene que te velar a través de la palabra cómo está tu vida delante de Él. Por eso se llamaba la fuente de los espejos. Y no eran espejos, era bronce bruñido. Al grado que se podía, bueno, en ese tiempo todavía no se había inventado los espejitos de Pons que vienen en la ruedita, ¿no? ¿Están aquí? Y es aquí que en tu vida espiritual, traerlo a tu vida espiritual en este momento, tú tienes que venir todas las noches. No puede pasar un día de tu vida que no leas la Biblia, aunque leas un poquito. No puede pasar un día que no leas un versículo de la Biblia, porque es ahí donde el Señor te va a mostrar lo que verdaderamente eres y no lo que tú piensas que eres. El libro de Job dice: gusano de mí. Somos gusanos feos delante de Dios. Pero acá hay una cosa, hermanos, que si nosotros caminamos con el nombre, llegamos a ser gusanos de seda. Y esos gusanos de seda logran tejer su vestidura de bodas para ser la esposa del Cordero. A través de tu vida espiritual, las obras que tú hagas conforme al Espíritu, porque hay obras de la carne también. Cuando tú haces las obras del Espíritu, empiezas a tejer tu vestido de bodas para ser la esposa del Cordero. No es nada más decir: ay, sí voy a ser la esposa, y aquí está el vestido, aquí están los atavíos, aquí está la diadema, aquí está, ¿qué otra cosa ya? El velo, todos esos instrumentos, ornamentos de guerra que se ponen, las zapatillas. Hermanos, no la vas a tener, porque tú lo tienes que hacer. Por eso dice la Biblia que somos gusanos. Hay gusanos que no sirven para nada, gusanos hediondos, y gusanos de seda, que son los que van a tejer su propia vestidura para ser la esposa del Cordero. Por eso ser cristiano, ¿quién dijo que era fácil? Seguir a Cristo, ¿quién dijo que era fácil? Él no lo dijo. Él dijo: van a ver cuántas cosas van a tener que sufrir por seguirme, para entrar al reino de los cielos. Pues se lo dijo que iba a ser fácil. Si no, todo el mundo fuera cristiano. ¿Están aquí? Amén. Y es aquí donde quiero entrar, hermanos. Cuando tú pasas, hermanos, esta sangre, fuego y agua, hermanos, aquí hay un triple fundamento. ¿Qué dice Romanos 6, versículo 3 al 6? Romanos 6, del 3 al 6. Amén. ¿Qué dice? Por favor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Entonces, ustedes se dan cuenta, cuando ustedes pasan por este triple fundamento en fe, sangre, fuego y agua, hermanos, la sangre te da el carácter. El fuego te da la naturaleza de Cristo. Y el agua, hermanos, te da la autoridad. ¿Están aquí? Por eso, hermanos, no es nada más leerte. Yo siempre he estado en contra de cuando alguien te disipula, te dé
40, 50, 80 citas bíblicas hablándote del bautismo y no te da un fundamento. Te estás bajando a las aguas y está saliendo el mismo diablo remojado. Es la verdad. Porque no cambias tu manera de vivir, no cambias tu manera de pensar. Y la Biblia es muy clara, que dice, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Lo que leía la pastora hace un momento. ¿Estamos aquí? Si me hace el favor de leerlo otra vez, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ok. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Amén. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, si ustedes se dan cuenta, amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuál es la parte que no entendemos ahí cuando nos bautizamos? Te tienes que esforzar para ser diferente. La Biblia dice, y le dijo el Señor, ¿cuántas veces le dijo a Josué, esfuérzate? No le dijo, va a ser de gratis todo, no va a ser tan fácil como le fue a Moisés. Le dijo, esfuérzate y sé valiente, y mi presencia irá contigo. Pero queremos que la presencia vaya por delante y nosotros caminando como aquellos que van por el parque muy tranquilamente. El Señor dice, no, tienes que abrir brecha, y donde vayas abriendo brecha en tus debilidades, ahí yo soy el que te fortalece. Esa es la parte que tenemos que aprender a vivir, iglesia. Muchas veces tenemos el conocimiento del fundamento de la sangre, el fuego y el agua, pero no lo estamos viviendo. Y si no lo estás viviendo, estás pelado, no sirves para nada, porque sigues siendo una persona humanamente carnal y no una espiritual. ¿Estás aquí? Y esa es la parte que hoy quiero invitarlos, a que cambiemos nuestra naturaleza. Que ya no peques más, que te esfuerces por no pecar. Que no digas, ay, me resbalé y Cristo me lava. Miren, tenemos una concepción tan, pero tan errónea del Evangelio, que todos dicen, ay, ya me resbalé, pido perdón y el Señor me salva, o el Señor me perdona. Cuando el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 36 me parece, dice que cuando se tiene conocimiento del pecado y se vuelve a hacer, ya no hay sangre para ese pecado. ¿Por qué no lo predican los pastores de este tiempo? Porque van a quedar vacías las iglesias, porque hay pura gente vacilante en las iglesias, muy poca convicción. ¿Están aquí? Hay gente que se siente cómoda viviendo en pecado y sabe que está pecando, pero yo amo a Cristo, sigo adorando a Cristo, y sigues transeando, sigues robando, sigues haciendo todas las cosas que dice el Señor, porque del corazón emanan los malos pensamientos, y sigues viviendo, y según tú, ay, es que la gloria de Dios está sobre mí. Mentira. Eso es una soberana mentira. Eso es lo que tú estás creyendo y estás sintiendo que Dios está haciendo, pero Dios no está haciendo nada. ¿Estás aquí? Por eso dice la Biblia que con Cristo estoy juntamente crucificado. El ser cristiano te tiene que llevar a un nivel de gloria. Es triste ver al cristiano que está ora y ora y ayuna y ayuna, y yo no estoy en contra de que oremos y ayunemos, porque eso dice la Biblia, y que no vea nada de resultado. ¿Sabes por qué? Porque hay algo malo en tu vida. Tienes que lavarte con las aguas del nombre. Tienes que hacer real las aguas del nombre de tu vida. Y aquí hay dos características. La fuente dice que estaba dividida en dos, ¿verdad? La ollita, como le dicen, o no sé, el lavacro y la base. La base, hermanos, nos habla del Cristo crucificado. Por eso Él dijo, mis amados hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque está hablando de que tienes que ser sepultado.
En el tabernáculo estaba el fundamento. La base por eso tenía que estar, ¿qué? Enterrada. Tú tienes que estar enterrado por fe. ¿Aquí? Por eso Cristo, cuando tú empiezas a vivir este último fundamento de las aguas del nombre de Jesús, la base que está hablando del Cristo crucificado, Él te va a dar la fuerza para someter tu carnalidad y vivir en santidad. Yo no creo, sinceramente, y a mí me saca de onda, como dicen los chavos, cuando un cristiano dice no puedo, porque va en contra de un mandamiento de la ley que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú tienes a Cristo, sales victorioso. Digo, porque la Biblia lo dice. ¿O qué parte no entendemos? ¿Lo pasamos al griego, al hebreo o a qué lengua lo quiere? Y va a decir lo mismo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que experimentabas antes, tus malas mañas, tus malos hábitos, ahora que estás en Cristo, ya no lo debes de hacer, porque te negaste a ti mismo, tomaste tu cruz de la palabra, porque te va a lastimar, te va a crucificar la palabra y tienes que llegar al Gólgota, morir a tu carne y decir: Señor, todo lo que tú me digas yo lo tengo que hacer. Amén. Voluntariamente. Yo he oído gente que dice: no, es que dice el pastor que tenemos que llegar toda la semana. Pues voy a ir. Yo desde ese momento le digo: mejor ni vengas, porque no vienes con un corazón dispuesto. Tal vez soy un poco fuerte, pero la Biblia lo dice. Aquí. Y esta experiencia te va a llevar, hermanos, el lavacro o la tinita donde estaban las aguas del nombre, hermanos, dice la Biblia que no tenía dimensiones, no se conocen las dimensiones. Si ustedes han leído todo lo del tabernáculo, todo tenía medidas específicas, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso? Pero el lavacro no dice medidas, porque el lavacro nos habla de la gracia de Dios. Dios te lava, o sea, Dios tiene un mar de misericordia en sus espaldas donde Él echa el pecado. Dice: ¿de qué pecado me hablas? ¿Le han entregado sus pecados a Dios? ¿Sí? No creo. ¿Saben por qué? Porque vuelven a recordar el pasado. Y cuando recuerdas el pasado es porque vas al mar del olvido y le dices a Leviatán: saca mis pecados porque quiero seguir viviendo de la misma manera que vivía. Porque el mismo Señor y la Biblia dice: ¿de qué pecado me hablas? ¿Sí o no es lo que dice la Biblia? ¿O no lo hemos leído? Si no lo hemos leído, ahorita les doy la cita bíblica, porque para ver si así dejan de vivir del pasado. Es que a mí me pegaban, es que yo tantas cosas que hacíamos, y el Señor dice: ¿de qué pecado me hablas si yo ya te perdoné? Si tú quieres seguir viviendo de la misma manera de antes, es porque tu naturaleza no ha sido resucitada por el Cristo de la gloria, y aún necesitas bajar y sepultar tu naturaleza humana. Es imposible, hermanos, sentirse triste, es imposible sentirse mal, pero, hermanos, es opcional quedarse ahí o sentirse miserable. Los problemas son inevitables. ¿Cuántos tienen problemas? Todos tenemos problemas, pero el quedarnos en el problema no nos va a dar la solución ni nos va a hacer maduros. Lo único que nos va a hacer es ser destruidos. Y por eso la Biblia dice, hermanos, que nos da esta naturaleza, la del Cristo crucificado primeramente. La primera experiencia cuando tú llegas a las aguas del nombre de Jesús es crucificar tu carne. ¿Estás aquí? Y después viene la otra experiencia, hermanos, que nos habla del Cristo resucitado. Y es aquí, hermanos, donde el Cristo resucitado es el que te da el carácter, la naturaleza y la autoridad de Cristo para vivir. ¿Por qué? Porque Filipenses 2:9-10 dice que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla. ¿Que está en dónde?
Pues tienen la Biblia, no parafraseen, tienen la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Mientras tengamos la espada, aprovechenla, porque va a haber tiempo que no va a haber palabra, y ahí sí van a desear tenerla. Filipenses 2:9-10. En nombre de Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos, los que están en los cielos, está hablando de todas las huestes espirituales, y en la tierra, y debajo de la tierra. Los demonios también se someten al nombre de Jesús. Por eso, si tú tienes el carácter, la naturaleza y la autoridad de Cristo, no necesitas restar. Ay, diablo, salite. No, en el nombre de Jesús te vas, punto. Así sea quien sea, se tiene que ir, porque el nombre es sobre todo nombre, dice la Biblia. ¿Todo aquí? Pero ¿qué beneficios te da el Cristo resucitado? ¿Lo sabe? Te da esto: Gibor, el Dios fuerte. Ese es un título que le daban al Padre en el Antiguo Testamento. El Dios Gibor, el grande, el gigante, el poderoso gigante de guerra, dice la Biblia. Cuando tú tienes al Cristo resucitado a través del nombre, el Padre, la Trinidad, el Padre, el Hijo que es Yeshua y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, va respaldando tu vida. ¿Estás aquí? Pero también dice la Biblia que te va a dar esfuerzo o fortaleza. Esfuérzate. Cuando alguien tiene la naturaleza de Cristo, Cristo no dijo a la mitad del camino al Gólgota, dijo, ya no quiero llevar la cruz, hay que se vayan al infierno todos estos. No, Él lo cargó, y hasta que llegó al Gólgota y se crucificó. ¿Están aquí? Eso es lo que la naturaleza resucitada de Cristo te da, el esforzarte día a día. Hay días malos, días peores, días devastadores, pero tú tienes la fortaleza de Cristo y dices, no pasa nada, voy para adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Están aquí? Esa es la parte que tú debes de vivir espiritualmente, porque de lengua nos comemos un taco y podemos tener todos los conceptos. Dice el apóstol Pablo, pueden tener todos los dones, pero hay gente que no es espiritual, porque no logra discernir lo que se está moviendo en el ambiente. ¿Están aquí? Te va a dar gran vigor o gran fortaleza. Él nunca se cansa, Él no duerme. Dice la Biblia que Él no duerme, Él cuida a sus santos y cuida a los llamados de su nombre. ¿Están aquí? Y Él es varón de guerra. Él nunca ha perdido una batalla, y hoy tampoco la va a perder. El que pierde la batalla eres tú con el diablo, porque Él no pierde una batalla. Si tú pones tu vida en Dios, Él te va a dar la victoria. Solamente te dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Esa es la parte que te hace falta a ti: esforzarte día a día y vivir para Él, y vivir como Él. ¿Estás aquí? Ese es el fundamento del agua, hermanos. Para que tú puedas entrar al lugar santo, tener una vida espiritual, necesitas pasar por este fundamento: sangre, fuego y agua. Y no nada más aquí, sino aquí. Hacerlo vivo y real en tu corazón, para que ya no tengas pensamientos de mal, sino pensamientos de bien, dice la Biblia. Amén. Tu corazón necesita ser cambiado y lavado por las aguas del nombre de Jesús. Y es aquí, si ustedes se dan cuenta, aún en los sacrificios el Señor decía, y lavarás con agua los riñones, el hígado y los intestinos, y me los traerás como ofrenda. Necesitas ser lavado para entrar santificado al lugar santo, porque aquí vas a estar cara a cara un día con el amado, y Él te va a decir, tú, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel,
pasa el gozo de tu Señor. Es aquí, hermanos, es aquí en el lugar santo donde tú te vas a encontrar con el amado cuando Él venga en su reino. ¿Por qué? Porque comiste el pan de la fortaleza, porque tenías el nombre, hermano, porque te levantabas y levantabas el nombre cuando estabas en crisis, cuando estabas en problemas. Tú decías, Shaharabahaya, Señor, tú estás conmigo, Señor, yo voy a salir victorioso porque tengo el nombre. Es ahí donde Dios te quiere, hermano. No quiere que estés nada más en el atrio, Él quiere que estés en el lugar santo, levantando los 7 espíritus de Dios que están sobre la tierra, y la oración sea fructífera, la oración sea de olor grato y fragante delante de su presencia. Yo no sé, hermano, en qué parte tú estás viviendo de tu vida espiritual, pero cuando tú estás aquí delante del Dios de la gloria, tienes que sentir corrientes de agua viva dentro de tu interior. Es ahí donde tú tienes que vivir, hermano, aquí, delante de la presencia, cara a cara, todos los días delante del Cristo de la gloria. No nada más decir, Señor, perdóname porque la regué. No, ¿sabes qué? Yo quiero ser la esposa y no permitas que yo caiga en la tentación, dice el Padre nuestro. Líbrame del mal. Pero si tú no estás a esta estatura, vas a seguir teniendo la necesidad de crucificar tu carne día a día en la sangre. Cristo te quiere hacer la esposa en esta noche, pero de ti depende si te esfuerzas o no. Por eso aquellos que van a bajar a las aguas del nombre el día de mañana, hermanos, tienen que bajar con conocimiento de causa. No es de que, ay, yo no tengo ganas. No, aquí no es de ganas, porque todo dice la Biblia que está escrito en el libro de las memorias de Jehová. Tú un día te comprometiste con Dios y Él no se olvida de esos pactos y esos compromisos, de esos votos que tú hiciste. Él ya cumplió lo que tú le pediste, pero tú, ¿cuándo vas a cumplir lo que le dijiste? Hay gente que dice, hasta que yo esté bien preparado le voy a servir al Señor. Nunca vas a estar bien preparado, porque Él dice, bástate en mi gracia, que mi poder se perfeccione en mi debilidad. Hay mucha gente que dice, hasta que yo esté sano le voy a servir. Te vas a morir con ese concepto, porque Él dice, así como estás, yo te voy a usar. Así te quiere el Señor. A medida que tú camines en el nombre, a medida que tú camines en el carácter, la naturaleza y la autoridad de Cristo, tú vas a ir creciendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Están aquí? ¿Por qué? Porque la palabra misbah, hermanos, es lavarte, teñirte con la sangre, con el fuego y con el agua. Ese triple fundamento, ese triple rociamiento sobre tu vida tiene que llevarte a una vida espiritual de poder y de gloria. Es ahí donde tú tienes que empezar a vivir una vida espiritual. Claro, las batallas van a ser más fuertes. Si tú crees que las batallas son fuertes ahorita, no te preocupes. Cuando empieces a crecer a la estatura de la esposa, van a ser más grandes. ¿Están aquí? Es ahí donde Él te quiere, que seas la esposa, que seas perfecta. ¿Qué es lo que dice el libro de Cantares? Una es... ¿Qué dice? Esposa, mi amada, la perfecta, dice la Biblia. Y la perfecta nos habla de la estatura de Cristo, de la perfección que tú tienes que alcanzar. Pastor, pero la Biblia dice que no vamos a ser perfeccionados. Tienes que irte perfeccionando. Y el día que Dios disponga que tu perfección llegó, ese día te vas con Él. Así de fácil. Pero tenemos que perfeccionarnos día a día, minuto a minuto. ¿Están aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Requisitos para bautizarse. Romanos 10:16, si me hacen el favor. Romanos 10:16. Requisitos para bautizarse. Romanos 10:16. En nombre del Señor Jesucristo. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es el requisito para bautizarse? Creer en el fundamento, la sangre, el fuego y el agua, y recibir el nombre en tu vida.
¿Están aquí? Amén. Tener convicción y fe. Porque te puedo asegurar que después de bautizarte va a venir una prueba para ver que si lo que hiciste era con todo tu corazón o nada más porque ya me dijeron que me tocaba bajar al agua. Y eso lo dice Hebreos 11, 6 y 7. Si alguien me hace el favor de leerlo. Hebreos 11, 6 y 7. Hebreos 11, 6 y 7. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fuerte. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que el galardonador de los que le buscan. Amén. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Hermanos, ¿cuál es el punto que tú debes tener? Fe. Y fe es la convicción moral, mental y física a Dios. No de que, ay, hoy no lo sentí, yo creo que Dios llama. No, convicción moral. Porque la Biblia dice, y yo estaré con vosotros todos los días de nuestra vida, de vuestra vida. Y ahí pónganle entre paréntesis, ¿me sientas o no me sientas, cabezón? Sí, porque a veces, ay, es que no lo sentí y ya fue Dios. No, porque Dios dice que está en todo momento. El problema es que si tú no estás conectado espiritualmente no lo vas a sentir. Y a veces Dios no se va a dejar sentir porque está trabajando en lo más profundo de ti. ¿Están aquí? La Biblia dice que tiene que ser un bautismo por inmersión. Eso ya lo hablamos. Y vamos a Hechos 19. Hechos 19, versículo 1. Hechos 19, versículo 1. Amén. Hechos 19, versículo 1. Quiero que entiendan, no hay dos bautismos, es un solo bautismo, el cual no hemos sabido explicar gramaticalmente desde el principio. Hemos tenido un error de interpretación, pero es un solo bautismo. ¿Qué dice la Biblia? En el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. ¿Hasta ahí? ¿Qué eran? ¿Qué había? ¿Qué encontró Pablo? Discípulos, gente que ya había creído en Cristo. ¿Y qué dice? Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahí está. ¿Y qué es lo que yo les digo? Muchas personas viene el Espíritu Santo sobre ellas nada más en la iglesia, nada más hablan en lenguas en la iglesia, nada más cuando está la adoración o la oración hablan en lenguas o hay manifestación del Espíritu Santo. Mas la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene que morar en ustedes porque son templo del Espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Conocen las manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Cuántos conocen las manifestaciones del Espíritu Santo? Y eso es el no tener el Espíritu Santo. Si tú no conoces cómo obra el Espíritu Santo, pues no lo tienes. Porque yo conozco a ella y sé que le gusta, sé que no le gusta, conozco a ella, sé que come, sé que no come, sé que sus gustos, sus antojos, conozco a muchos. Pero alguien que yo no conozca, alguien con quien no comía, imagínense, viene alguien de afuera y me dice, ¿usted me conoce? ¿Sabe qué me gusta? No, no convivo con él. Y es lo mismo que pasa con el Espíritu Santo. No lo vamos a conocer si no se manifiesta en la vida del ser humano. ¿Qué más dice? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué fuiste bautizados? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos fueron bautizados en el bautismo tradicional?
Bueno, aquí creo que ya todos están en el nombre de Jesús, ¿va? ¿En qué fuiste bautizado? ¿Sí? ¿Lo que dice? En el bautismo de Juan. Y dice, Juan bautizaba. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿En quién? ¿En quién se tienen que bautizar? En Jesús el Cristo. En Jesús. Padre, Hijo, Espíritu Santo es una mala traducción que alguien agarró y lo agarró para bautizar literalmente. Ahí está. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hasta ahí. Cuando oyeron esto, cuando pusieron atención, acuérdense que la palabra oír es la palabra Shema, que significa oír con atención. Cuando tú oyes con atención la palabra y te la enseñan, tus ojos espirituales se abren. Pero acá hay algo que dice la Biblia, y el mismo Juan el Bautista lo dijo una vez, ¿verdad? Lo dijo, a la vez yo bautizo con agua, pero el que viene tras de mí bautiza con Espíritu Santo y fuego. Yo quiero que entiendas algo. Pedro en una de sus epístolas dice, porque el bautismo de ahora no limpia la conciencia del hombre. El único que limpia la conciencia es el fuego del Espíritu Santo. Por eso cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús, está este triple fundamento y tu conciencia tiene que cambiar. ¿Estás aquí? Por favor, amor. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban en lenguas y profetizaban. Una de las manifestaciones que el Espíritu Santo está en ti es el hablar en lenguas. Claro, hay otros que empiezan a profetizar, hay otros que tienen sueños, visiones y muchas cosas más, pero la manifestación más clara es cuando tú hablas en lenguas. Ahora, iglesia, hermanos, hay muchas iglesias que no toman en cuenta eso, porque no conocen la neumatología de Dios. ¿Están aquí? ¿Qué más dice? Eran por todos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Ahí está. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo y eres bautizado en el nombre de Jesús, hermano, tú hablas con denuedo la palabra. Tú hablas con autoridad. Amén. Y eso es lo que quiero que hoy aprendan. Los que se van a bautizar, vamos a orar por ellos, los vamos a preparar. Y al final, hermanos, le pasan su nombre a la pastora. Ella ya los tiene, pero por si nos falta alguno, den su nombre, hermanos, por favor. Den su nombre, hermanos, para que podamos hacerle su certificado y el día de mañana estén bajando las aguas. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar y vamos a ministrar a los que se van a bautizar. Si me hacen el favor de